Para comenzar el diálogo, vamos a tratar de que sea informal, ameno. Este libro que estás presentando ahora mismo, La llamada de la tribu, El llamado de la tribu, es un libro que ha sido definido como una autobiografía intelectual tuya. Efectivamente, algo de eso es este libro. En realidad lo escribí porque hace de esto muchos años leí un libro de un crítico literario norteamericano, Edmund Wilson, que se llama Hacia la estación de Finlandia, que es algo así como la historia de la idea socialista, desde que un historiador francés muy famoso, Michelet, empezó a aprender italiano para poder leer en su lengua original a Giambattista Vico, un escritor que había conocido por una cita y que lo había fascinado. El libro es una historia de la evolución de la idea socialista desde el siglo XVIII hasta la llegada de Lenin a la estación de Finlandia para dirigir la Revolución Rusa. Es un libro fascinante, se lee, es un ensayo, pero se lee como una novela. Los personajes del libro en realidad son las ideas, y allí aparecen socialistas, anarquistas, las diversas corrientes socialistas, las luchas, las polémicas, las discrepancias entre los distintos sectores, grupos, y todo eso está presentado con un fondo histórico. El libro me pareció realmente fascinante y creo que desde entonces pensé qué bueno sería que existiera un libro tan atractivo, tan interesante, tan anecdótico respecto al liberalismo, que podría comenzar con el nacimiento de Adam Smith, al que se considera el padre del liberalismo, en un pueblecito escocés en el siglo XVIII, y que iría mostrando cómo la democracia se enriqueció, se volvió un agente de transformación social gracias a las ideas liberales. Aunque el libro, digamos, que he publicado, pues se aparta bastante de este proyecto, en realidad nació con la tremenda impresión que me causó a mí el ensayo de Edmund Wilson. El libro quiere ser sobre todo, digamos, una presentación del liberalismo sin las tergiversaciones, las caricaturas, las deformaciones que se han ido haciendo del liberalismo, y fundamentalmente en nuestra época, por la hostilidad que esta filosofía, que esta doctrina despierta en los extremos, tanto de la derecha como de la izquierda. En el siglo pasado y en el antepasado, quizá los ataques mayores al liberalismo provenían de la derecha, que veía sobre todo en el liberalismo una fuerza que quería separar a la Iglesia del Estado, que defendía el Estado laico, y luego más bien en el siglo XX y en el nuestro, la hostilidad hacia el liberalismo ha sido sobre todo de la izquierda extrema, que lo ha caricaturizado, presentándolo como la máscara de la explotación, del imperialismo, de las fuerzas más retrógradas de la sociedad. El liberalismo no es nada de eso, desde luego, y yo trato de demostrar en este libro a través de 7 pensadores liberales, y he escogido 7 por la influencia que tuvieron sobre mí, no porque representen, digamos, lo más importante, lo mejor. Hay muchos otros pensadores liberales que no aparecen en el libro, porque los que aparecen son algunos que ejercieron sobre mí una enorme influencia. Eso es en 4 palabras más o menos lo que es el llamado de la tribu. ¿Y cómo fue tu propio derrotero intelectual? ¿Cómo fue tu proceso intelectual? Bueno, yo comencé, como creo la mayor parte de los jóvenes más o menos inquietos de mi generación, atraído por el marxismo, por el socialismo más extremo, es decir, el comunismo. Yo nací en un país donde había una dictadura militar brutal, que era la dictadura del general Odría. Todos los partidos políticos estaban prohibidos, había una censura muy estricta,
una represión sistemática de todas las fuerzas políticas adversarias de la dictadura. Yo tuve la suerte de ir a la Universidad Nacional, a la Universidad de San Marcos, que era una universidad popular y de una gran tradición rebelde. Había sido un centro de oposición al odriismo, había sido sistemáticamente reprimida, muchos dirigentes estudiantiles estaban presos, exiliados. Y para mí fue una experiencia realmente muy importante estar en esa universidad. Había un partido comunista pequeño que trataba de resucitar después de haber sido brutalmente diezmado por la represión. Y yo milité en ese partido durante mi primer año universitario. Era un partido muy pequeño, como digo, pero allí estudié marxismo. Marxismo no se enseñaba en la universidad, desde luego. Teníamos unos círculos clandestinos donde leíamos a Marx y discutíamos. Era un partido pequeño y además era un partido extremadamente sectario, dogmático. Eran los años del estalinismo, digamos, duro, intolerante. Y entonces, al año, después de muchísimas discusiones con mis camaradas, yo era también al mismo tiempo un gran lector de Sartre y del existencialismo francés, y eso creo que me defendió mucho contra el dogmatismo, el sectarismo, que era una característica, digamos, ideológica del comunismo peruano. Y entonces al año, pues, rompí con el partido, me aparté, pero seguí siendo socialista. Y luego, cuando viene la Revolución Cubana, algo que fue una verdadera tempestad en toda América Latina, mis ideas socialistas resucitaron. Fui por primera vez a Cuba el año 62 como periodista y yo quedé deslumbrado con esa movilización que había. Era la época de los cohetes famosa, los cubanos esperaban en cualquier momento la invasión de los Marines y el espectáculo de ese pueblo movilizado, defendiéndose contra una invasión inminente, a mí realmente me conmovió muchísimo y salí de allí, noviembre del año 62, totalmente entusiasmado, identificado con la revolución, y a lo largo de los años 60 volví varias veces a Cuba, 5 veces en realidad. Y en estos años ese entusiasmo inicial fue de todas maneras amainando, decayendo, a medida que descubría que realmente la realidad no era tan bella como me había parecido al principio. Y creo que la primera crisis que yo tuve fue el año 66, cuando la revolución creó las que llamaba eufemísticamente las UMAP, las unidades militares de apoyo a la revolución. En realidad eran campos de concentración donde cayeron mezclados, antirrevolucionarios, delincuentes comunes y homosexuales. Yo había tenido mucha vinculación con un grupo de poetas, pintores, bailarinas, que se llamaba el Grupo El Puente, que dirigía un poeta, José María. Y eran muchachos y muchachas muy identificados con la revolución y efectivamente algunos de ellos pues homosexuales. Muchos de ellos cayeron en estos campos de concentración. Fue una gran injusticia porque todos ellos sí estaban muy identificados con la revolución y esperaban de ella una gran apertura en el campo sexual, como lo había habido en el campo económico, político. Fue la primera vez que yo quedé, digamos, lleno de dudas respecto al modelo cubano. Y luego, cierto tiempo después, un par de años después, ocurrió el famoso entonces caso Padilla. Padilla era un poeta muy identificado con la revolución, que incluso dejó de escribir para militar de una manera más efectiva en el campo político. Llegó a ser viceministro de Comercio, me parece, que un día comenzó a hacer críticas no a la revolución, sino a la política cultural de la revolución. Fue muy atacado por la prensa y luego finalmente encarcelado y acusado de ser agente de la CIA.
Quienes lo habíamos conocido, pues sabíamos que ese era un infundio, que Padilla podía hacer todas las cosas que quisieran, salvo agente de la CIA. Y entonces escribimos un manifiesto con 5 escritores de distintos países que habíamos apoyado mucho a la revolución, criticando esta conducta con el poeta Padilla. De ahí, digamos, resultó una ruptura con la revolución, y yo quedé en un periodo de gran incertidumbre, de muchas dudas, sin saber exactamente qué cosa era políticamente hablando. Y a mí me ayudaron muchísimo a salir de esta incertidumbre política los pensadores a los que yo rindo un homenaje en este ensayo. Es un proceso que estoy resumiendo porque en realidad tomó varios años, pero lo que trato de mostrar en este libro es cómo llegué al liberalismo a través de un proceso fundamentalmente intelectual, es decir, a través de lecturas que me fueron persuadiendo de la importancia de la democracia primero, y luego de esa forma, digamos, transformadora de la democracia que es el liberalismo. Una doctrina a la que se deben, yo creo, digamos, quizá las mejores realizaciones de la democracia, el reconocimiento de los derechos humanos, más tarde el reconocimiento de la igualdad de género, luego proponer como hecho esencial en una sociedad verdaderamente democrática la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El libro quiere ser también otra cosa, aparte de relatar, digamos, a través de 7 pensadoras lo que fue una evolución política, quiere también mostrar todas las mentiras que se han dicho, que se dicen todavía sobre el liberalismo, y mostrar que la doctrina liberal está totalmente reñida con las doctrinas llamadas de derecha o reaccionarias, como hay en el liberalismo una voluntad de crítica permanente a la democracia para perfeccionar todas sus instituciones y para hacer una vida posible dentro de la diversidad, esa diversidad que representamos los seres humanos con nuestros gustos, nuestras creencias, nuestras convicciones diferentes. Todo eso ha sido generalmente deformado en la visión más extendida del liberalismo, al que se presenta como una fuerza fundamentalmente reaccionaria y conservadora, ¿no? Creo que no es nada de eso, ni muchísimo menos, y que por el contrario, digamos, el liberalismo, que está totalmente identificado con la democracia, es quizá la fuerza más transformadora, regeneradora de esa misma democracia. Sí, Mario. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Gerardo. Estoy encantada de estar aquí en Rosario, la ciudad a la que he venido muchísimas veces a acompañarte en las celebraciones y eventos tan maravillosos que hace la Fundación Libertad. Y qué mejor momento para celebrar el 30 aniversario de una organización que ha dado tanto y que tiene mucho por dar, porque van a ser muchísimos años más. Felicitaciones a ti y a todo el equipo que conforma a la Fundación Libertad. Además, hemos compartido muchísimo este grupo que está aquí, bueno, trabajando por las ideas de la libertad. Bueno, Mario, sé que eso que tú comentabas del caso Padilla, creo que fue a raíz del premio, el primer premio internacional que recibiste, que creo que fue en Venezuela, el Rómulo Gallegos. Incluso ese premio, tú me contaste una vez que ibas a donarlo a la Revolución Cubana, y ahí fue donde te diste cuenta de este desastre, de lo que era y el caso Padilla, ¿no? Y con relación a lo que hablabas del libro, que estoy maravillada y encantada, porque además Hayek es uno de mis inspiradores también, estamos viviendo en el mundo, yo creo que el mayor progreso que el liberalismo y el capitalismo ha dado.
bueno, Johan Norberg, Deirdre McCloskey y muchos otros autores están escribiendo sobre eso, sobre cómo se ha reducido la pobreza en el mundo, la desnutrición, la mortalidad infantil, ha sido objeto del progreso de la humanidad en este momento. Pero ¿qué ha pasado? Que especialmente en los países de América Latina, esto no ha podido ser revertido. En el caso de Venezuela, pues no tengo mucho que contar, que el retroceso es enorme. ¿Y por qué la demagogia es más fuerte que los resultados que se están viendo en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde está ese momento que no logramos superar, no? Sin ninguna duda, Rocío, yo creo que nosotros hemos tenido generalmente en América Latina una versión del capitalismo que era profundamente negativa, porque no era un capitalismo que resultara de una libertad económica que permitiera y garantizara la libre competencia, un sistema que premiara verdaderamente aquellas empresas que prestaban un mayor servicio al público y castigara a las que prestaban menos servicios a la comunidad. En realidad, el capitalismo, digamos, que hemos tenido en América Latina, sobre todo, ha sido un capitalismo de amiguetes, como se llama en inglés. Un capitalismo que venía de privilegios, de favores, favores que tenían que ver con colusiones entre ciertas empresas y ciertos funcionarios, ministros, presidentes, que establecían claramente un sistema de privilegios que favorecían a algunos y perjudicaban a los demás y que perjudicaban sobre todo al conjunto de la sociedad. Claro, ese tipo de capitalismo merece las críticas más severas, pero ese capitalismo no es de ninguna manera el que la doctrina liberal propone, defiende, todo lo contrario. Por otra parte, creo que es muy importante señalar que el liberalismo no tiene ni pretende tener respuestas para todos los problemas. El liberalismo reconoce, digamos, que la verdad, la absoluta verdad sobre lo que es el funcionamiento de la sociedad no se llega cabalmente a conocer y que por lo tanto las aproximaciones que uno hace a ese conocimiento pueden a menudo caer en el error. Por eso es que el liberalismo defiende tanto la tolerancia, la existencia en una sociedad de doctrinas diferentes que deben coexistir permanentemente en un debate que vaya esclareciendo la verdad. Esto está muy, digamos, defendido por los pensadores que aparecen en este libro. No tenemos toda la verdad, por lo tanto podemos equivocarnos, y si podemos equivocarnos el adversario puede tener razón, y si eso es así es muy importante que haya un ambiente de tolerancia en la diversidad, que no nos entrematemos, que discutamos, que estemos permanentemente en una polémica, escuchando razones de las cuales puede resultar una verdad. Por eso la tolerancia, que es una virtud fundamentalmente democrática, es algo que el liberalismo de verdad ha defendido a lo largo de toda su historia. En América Latina eso no ha ocurrido, ha habido siempre una tradición de intolerancia que solía prevalecer en la vida política y eso ha hecho pues que nuestra vida política haya sido tan marcada por la violencia, por la sangre. Mauricio. Bueno, es un honor estar acá con todos ustedes, especialmente con Mario, y también decir algunas cosas sobre Gerardo y la Fundación. Yo creo que lo que más retrata o mejor retrata a Gerardo y la Fundación es una frase que tú escribiste en tu blog. Un blog que lo tienes muy abandonado, yo creo que hace como 5 años que no escribes nada. pero tiene una frase muy interesante inicialmente de Teddy Roosevelt, de un discurso que se conoce como el hombre en la arena, y que dice que el mérito es del que está en la pelea, que está en la lucha.
No del que mira desde afuera y critica y tiene soluciones perfectas, pero que nunca las lleva a la arena, a la verdadera combate. Tú hablas ahí, el hombre con la sangre, con el sudor, etc. Y yo creo que la lucha que ustedes han dado refleja muy bien esto. 30 años duros. Hoy día están dando, son parte del éxito argentino hoy día de salir de lo que ha sido el populismo y un desastre completo. Así que yo los felicito, por supuesto, y creo que ustedes son un ejemplo extraordinario del luchador que está allí, que no rehúye el momento constante de la lucha. Así que muchas felicitaciones. Gracias, Después un par de cosas sobre el liberalismo que, por lo menos yo entiendo, Mario defiende, y es importante, yo creo, subrayarlo, no es una ideología. Bueno. Y Mario lo ha dicho muchas veces. Ideología en el sentido de un pensamiento que tiene todas las respuestas, que nos da todo lo que necesitamos acerca del presente, del futuro, etc. Sino que un conjunto de principios, e incluso tal vez, tal como fue la palabra liberalismo, que es de origen español, una actitud, un talante frente a la vida, una forma generosa, abierta, tolerante, etcétera, como tú dices. Yo creo que esa tradición a mí me atrae mucho y creo que es muy importante recuperarla, porque ha habido un cierto desvío más ideológico de un cierto liberalismo, también muy reducido a la cuestión económica, que es una cosa que en este libro, como en toda tu obra, tú lo marcas muy bien. Se trata de un liberalismo integral, es una forma de vivir, una forma de enfrentar la vida. Eso yo creo que es tremendamente importante e interesante frente a algunas deformaciones de... Ahora, en esa propuesta, y para nosotros que venimos del marxismo, hay una... El marxismo es la gran respuesta de todo. Por lo tanto, cuando uno evoluciona del marxismo al liberalismo, es un ejercicio de modestia humana. Uno renuncia a saberlo todo o a creer que lo sabe todo. Uno renuncia a creer que tiene la solución de todos los problemas. Y la verdad es que adentrarse en el liberalismo es adentrarse en una serie de preguntas, dudas. El liberalismo tiene, es su carácter, una especie de duda constante. Lo que tú decías, la verdad absoluta no es propiedad de un liberal. Y un liberal que dice que esta es la verdad absoluta quiere decir que anda muy perdido respecto de eso. Yo creo que esos aportes, que yo los encuentro en tu último libro y en general en tu obra, son esenciales para recuperar el verdadero espíritu del liberalismo, no menos en América Latina, donde se lo acostumbra a encasillar como una especie de doctrina o ideología incluso que tiene una serie de soluciones económicas y que a través de eso el mercado va a resolver todos los problemas. Tú has sido una de las personas que más claramente ha marcado que el mercado es una solución para ciertas cosas, pero no hay que confundir con otras cosas. Así que, bueno, son algunos temas que a mí especialmente me han sido muy, muy útiles en mi evolución hacia el liberalismo. Yo quisiera mencionar a uno de los autores a los que yo rindo un homenaje de gratitud y de admiración, que es el filósofo Karl Popper. Su caso es verdaderamente dramático. Él había nacido en Viena en una época de gran esplendor intelectual y artístico. Su familia era de origen judío, pero hacía ya 2 generaciones que se había convertido al protestantismo, de tal manera que cuando nació Popper no sabía que era judío. Y estaba totalmente integrado a la sociedad austriaca. Su sueño era ser un filósofo de la ciencia. Y de pronto, bruscamente, se produce ese terremoto en Austria, en Alemania, que es el nacimiento del nazismo, que nace con una fuerza terriblemente arrolladora, y llega a Austria y llega con el nazismo la persecución de los judíos, y Popper descubre súbitamente algo que hasta entonces no sabía, que él era considerado por los nazis un judío y que por lo tanto era un hombre perseguido, era un hombre que tenía que huir de su patria, porque por su condición de judío o se quedaba, iba a un campo de concentración y moría, o tenía que vivir en el exilio. Bueno, pues él se va a un exilio muy lejano, muy remoto, consigue un puestecito muy modesto
en una universidad neozelandesa, y allí él decide luchar contra el nazismo a su manera, pensando y escribiendo. Y escribe uno de los libros capitales, probablemente el libro dedicado a la libertad más importante del siglo XX, La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro realmente maravilloso, deslumbrante, en el que él muestra cómo, al mismo tiempo que en la Grecia de Pericles, nacía la democracia, esa institución que iba a traer extraordinario progreso a la humanidad, nacía al mismo tiempo y nada menos que encabezada por el filósofo más grande de ese tiempo, que era Platón, una corriente contraria, enemiga de la democracia, defensora del autoritarismo, del totalitarismo, una corriente que quería controlar enteramente la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Y este libro muestra cómo esta corriente antidemocrática va resucitando periódicamente a lo largo de la historia, con Hegel, hasta llegar a Marx. Y entonces es un libro realmente fascinante para ver esa lucha tremenda que ha tenido la libertad a lo largo de la historia para imponerse y para ir derrotando a sus peores enemigos, el fascismo, el nazismo, finalmente el comunismo. Popper es un filósofo fascinante, es un filósofo que en sus libros ya más científicos, él nos dice, por ejemplo, la verdad no es eterna. Las verdades que nosotros aceptamos a través de la ciencia son siempre verdades provisionales, solo existen mientras no son refutadas. Y el resistir la refutación es una condición esencial de la verdad. Por eso él rechaza ciertas doctrinas, ciertas filosofías que no pueden ser refutadas. Él decía, por ejemplo, yo no creo en el psicoanálisis porque no hay manera de refutar el psicoanálisis. No se somete, digamos, a una crítica racional. Es una verdad absoluta, es una verdad no científica, sino religiosa. De allí viene ese espíritu tolerante que es la esencia del liberalismo. Si la verdad no es definitiva, si las verdades son siempre provisionales, debemos estar siempre abiertos a la discusión, a la contestación, a someter todo a debate, a someterlo todo siempre a una crítica que vaya perfeccionando para llegar a esa verdad que quizás sea inalcanzable. Por eso la tolerancia, que es una virtud esencial de la democracia, probablemente ninguna otra doctrina ni movimiento intelectual la ha defendido y propagado tanto como el liberalismo, ¿no? Yo quisiera añadir algo un poco a raíz de la pregunta de Rocío, porque es verdad que a pesar de la evidencia abrumadora del éxito del sistema de libertad política y económica en el mundo, la tradición latinoamericana contraria a esas ideas ha prevalecido a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que es justo reconocer que hay una tradición de signo contrario, que aunque no prevaleció, está allí y es muy útil para quienes quieran rescatarla, recuperarla y darle a estas ideas una raíz latinoamericana, ser muy conscientes de esa tradición. Desde el inicio de las repúblicas latinoamericanas hay pensadores liberales que dejan un testimonio muy original, valiente, creativo, de cómo piensan ellos que las ideas de la libertad pueden aplicarse en esta parte del mundo. Evidentemente es una tradición que queda algo opacada por una realidad turbulenta, una realidad tumultuosa, violenta, que no permite que quienes quieren llevar a la práctica en la vida política esas ideas les puedan dar, digamos, vigencia o derecho de ciudad. Pero ahí está esa tradición.
Cuando yo leía en manuscrito este libro, La llamada de la tribu, yo pensaba, y seguramente los lectores que lo lean van a pensar lo mismo, ¿qué itinerario intelectual o ideológico, para usar esa tremenda palabra, me trazaría yo mismo si tuviera que hacer mi propia, digamos, historia en relación con mi evolución en el pensamiento y en las ideas, ¿no? Y entonces yo me planteaba, bueno, hay autores latinoamericanos que tendrían perfecta cabida en esa lista. Por ejemplo, un venezolano como Carlos Rangel, o para ir más atrás al siglo XIX, un argentino como Alberdi, ¿no? Alberdi, claro. Si uno piensa en libros como, en el caso de Alberdi, como Las Bases, una obra maestra absoluta que tiene un título infame, extenuantemente largo, pero que es una obra maestra, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Es una obra maestra absoluta de un genio que tiene, en fin, en una Argentina complicada, se había enfrentado a Rosas, vivía en una época en que la lucha entre unitarios y federalistas era muy violenta. Sin embargo, tiene tiempo para enterarse, informarse de lo que pasa en todo el mundo, para pensar y reflexionar a propósito de ello y luego para confrontar esas ideas con la realidad política que está viviendo su país. Y surge de ahí, y no es el único libro, pero es obviamente su obra maestra, un libro absolutamente extraordinario, tan extraordinario que sirve de punto de partida a la Constitución argentina del año 1853, que le da a Argentina 70 años de prosperidad, ¿no es cierto? Ese es un autor que cualquier latinoamericano que quisiera, digamos, hacerse una lista de influencias a propósito de las ideas que han tenido más éxito en el mundo, podría utilizar como inspiración. Y el otro caso es alguien como Rangel, compatriota de Rocío, muy posterior, un diplomático, periodista, escritor, que escribió sobre todo en los años 70 y que publicó tres en realidad si contamos un libro póstumo, pero sobre todo 2 libros que yo creo que son imprescindibles para cualquier latinoamericano que quiera abordar estas ideas desde una perspectiva latinoamericana. El primero es Del buen salvaje al buen revolucionario y el segundo el tercermundismo, ¿no? No voy a explayarme contando lo que son ambos libros, muchos de ustedes seguramente los conocen, pero son libros muy importantes porque responden a tu pregunta, Rocío. En el caso del buen salvaje, lo que dice Rangel es, desde el encontronazo, digamos, de Europa con América, se impone el mito en la discusión política latinoamericana, ¿no? En ese caso, el mito del buen salvaje, la idea de que la, digamos, civilización precolombina era una civilización pura, incontaminada, a la que luego, digamos, la invasión occidental convierte en tóxica y se empieza a desvalorizar y se empieza a podrir finalmente. Y la respuesta de Rangel es una respuesta tremendamente desmitificadora, ¿no? Porque Rangel explica no solamente que la condición latinoamericana no tiene que ver con el colonialismo, a pesar de, por supuesto, el inmenso sufrimiento que infligió el colonialismo a América Latina, sino con unos males que nacen en la propia América Latina y que en gran parte se deben a la mitificación que los propios latinoamericanos, y en muchos casos importando la mitología europea sobre América Latina, abrazan en la discusión pública latinoamericana. Y en el caso del tercermundismo, Rangel también dice que ha hecho mucho daño a todo el tercer mundo, incluyendo América Latina, digamos, el tránsito de la idea marxista de la lucha de clases del ámbito puramente nacional al ámbito internacional, porque él dice, la idea es que los países pobres, los países latinoamericanos y otros países del llamado tercer mundo son lo que son en gran parte porque hay una imposición económica desde el exterior que hace que tengamos que ser productores eternos de materias primas que se venden muy baratas en el mercado internacional a cambio de productos manufacturados que se venden muy caros, ¿no? Y luego eso da origen a una serie de teorías muy equivocadas, entre ellas la teoría de la dependencia, que es una teoría que nace en América Latina, parcialmente en América Latina, porque también hay un componente europeo. En todo caso, a lo que voy, para terminar, es a que hay una tradición latinoamericana de pensadores
si no tan prestigiosos como estos, por lo menos tan valiosos para nuestra experiencia como esos. Y creo que una de las tareas pendientes es rescatar a esos pensadores, difundirlos, darlos a conocer y hacer que las nuevas generaciones vean que estas ideas no son ajenas a América Latina, no son ideas puramente importadas del exterior, sino que tienen una raíz latinoamericana que seguramente les da una vigencia añadida, ¿no? Lo que vos estás diciendo es que Mario se tiene que poner a escribir otro libro. Una segunda edición. Llamado La Tribu 2. Con Mario, ¿cuál es el rol del intelectual hoy día? ¿Y ha cambiado ese rol de, por ejemplo, cuando vos empezaste a escribir? Yo creo que ha cambiado porque ha cambiado la función de la literatura en la sociedad. En el pasado creo que estaba mucho más claro que la literatura tenía no solamente era una fuente de gozo, ¿no es verdad? Un tipo de divertimento superior que embelezaba, seducía, entretenía y al mismo tiempo enriquecía la sensibilidad, estimulaba la imaginación de los lectores. Creo que en el pasado estaba bastante claro que la literatura, además de ser un entretenimiento superior, elevado, empujaba hacia transformaciones, mejoras en la sociedad enormemente positivas. Se tenía la sensación de que una persona impregnada de literatura estaba mejor preparada para servir a su sociedad. Luego, esa idea generosa de la literatura va desapareciendo, va empobreciéndose, y en nuestra época realmente yo no creo que esa idea prevalezca, quizá en ciertos individuos, pero la idea de la literatura es mucho menos entusiasta. Creo que pocas gentes creen que a través de la literatura las personas se vuelven mejores de lo que eran antes de leer o de las personas que no leen y leen muy pocos. Y eso es lo que ha modificado muchísimo la función que se atribuía al intelectual. Cuando yo era joven, pues las ideas que venían fundamentalmente de Francia respecto a la literatura impulsaban al escritor a comprometerse. Esa era la frase de los existencialistas, por ejemplo, había que comprometerse, es decir, el escritor tenía una función estética que cumplir, artística y al mismo tiempo social y política. Uno no podía escapar de su época, eso lo explicaba en ensayos muy seductores Sartre, y como no puede escapar de su época, entonces debe asumir su época y dar la batalla en su época a favor de lo mejor, a favor del bien, a favor del progreso y enfrentarse a todas las ideologías o creencias reaccionarias que querían mantener esa sociedad injusta que nos había tocado. La idea es que el intelectual debía actuar al mismo tiempo que escribía y que escribir era una forma de acción, ¿no? Sartre decía, las palabras son actos, a través de las palabras nosotros actuamos y debemos actuar de tal manera que empujemos a la historia hacia el progreso y de ninguna manera hacia la regresión. Había una idea del intelectual no solamente muy positiva, sino como la de un gran educador, un gran agitador que defendía la causa del progreso. Bueno, yo creo que eso hoy día no lo cree nadie ya. Por una, digamos, serie de razones, una de las cuales el intelectual se equivocó muchísimas veces y defendió no el bien sino el mal. Probablemente el marxismo, el comunismo jamás hubiera llegado a tener, digamos, esa influencia intelectual en la vida de nuestro tiempo, de nuestros siglos, sin los intelectuales. Y los intelectuales pues defendieron cosas absolutamente terribles, un comunismo que
no solamente fue incapaz de satisfacer los anhelos sociales, económicos, sino que creó sociedades invivibles, campos de concentración como el Gulag o fenómenos como la Revolución Cultural China, donde millones de personas fueron sacrificadas a una idea equivocada del progreso y de la justicia social. Yo creo que eso ha devaluado profundamente el mito del intelectual como un gran educador para la sociedad. ¿Puede tener que ver en esta pérdida de, no sé si de prestigio, pero de peso de la literatura y de los intelectuales, puede tener que ver lo que vos definís como la civilización del espectáculo? Sin ninguna duda. Yo creo que al mismo tiempo que ocurría eso, la literatura se contaminaba de un fenómeno que es característico de la cultura de nuestro tiempo, que la función principal de esa cultura es entretener, es divertir, mucho más que educar o política o moralmente a una sociedad. La cultura debe entretener y debe divertir, y eso pues ha frivolizado, ha banalizado extraordinariamente la cultura de nuestro tiempo. Aunque haya pensadores que piensen que eso es bueno, porque por fin hay una cultura democrática que llega a todo el mundo, yo creo que la cultura en general y la literatura en particular han cedido un poco el terreno. Si se trata solo de entretener, hay otras formas de entretenimiento que pueden competir y quizá con mucho más éxito y eficacia que la literatura. El cine, la televisión, hoy en día la gran revolución, digamos, audiovisual ha introducido un tipo de entretenimiento y de diversión que tiene que ver poco con la literatura. Es un fenómeno de nuestra época que yo veo como algo muy inquietante y peligroso, aunque muchos, digamos, subrayan sobre todo lo positivo de esa revolución audiovisual. Es verdad que gracias a la gran revolución, digamos, audiovisual, hoy día es casi imposible la censura, ¿no? Hoy día la censura pues se puede esquivar, se puede burlar de una manera muy obvia, y eso hace que tengamos una información mucho más libre que en el pasado. Pero al mismo tiempo también esa revolución ha traído una confusión respecto a la jerarquía de las noticias, a la verdad o a la mentira. Vivimos en la época de la posverdad, o sea, de las mentiras disfrazadas de verdades que muchas veces reemplazan a la verdad, y eso crea una extraordinaria confusión al extremo de no saber hacia dónde vamos realmente, si la palabra cultura que usamos en nuestro tiempo tiene algo que ver con la cultura tal como se entendía en el pasado, y una gran incertidumbre sobre lo que será la cultura del futuro, ¿no? Eso que tú decías, Mario, es tan cierto que ha vuelto todo esto que describía Orwell en 1984, ¿no? Exactamente. Toda la neolengua, el cambio del lenguaje y cómo la gente va compartiendo ese lenguaje que es totalmente una distorsión. Todo ese ministerio de la propaganda o el ministerio de la verdad que se planteaba Winston Smith en 1984, y bueno, ha sucedido en mi país, o sea, el régimen, el chavismo decía palabras como escuálido para referirse a aquellos que disentían de él, y es una palabra totalmente diferente de lo cual es su significado. Y así continúan, bueno, Correa y todos estos populistas, aquí no sé cómo decía la Kirchner, para despectivamente referirse a la gente, ¿no? Y eso está también como que muy en boga en diferentes ambientes, ¿no? La gente va captando y diciendo y repitiendo. O sea, se convierte, la guerra económica es producto de la hiperinflación, y todo es producto de la guerra económica, cuando no es una guerra. Entonces la guerra se convierte en paz y así sucesivamente. Entonces, como Orwell también ha venido a ponerse de moda en este momento producto de los populistas, ¿no? Exactamente. Yo creo que además es cierto lo que dices, la pesadilla sobre la que escribió Orwell, una dictadura absoluta, perfecta, de una eficiencia total, hoy en día ya no resulta una fantasía, digamos, irrealizable, ni muchísimo menos. Existen los medios científicos, tecnológicos,
como para poder crearla, como para poder sustentarla. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos cómo potencias poderosas, muy avanzadas tecnológicamente, podían intervenir en los procesos electorales de un país a través de falsificaciones, a través de mentiras que los medios audiovisuales ultramodernos pueden difundir en una sociedad de tal manera que eso tenga un efecto profundamente distorsionador del resultado electoral. Bueno, desde luego eso es aterrorizador. Ahora, de todas maneras yo creo que lo importante es tener claro que va a depender de nosotros que esos avances en el campo de la tecnología terminen creando un infierno totalitario en el mundo, o no sea así, que sea solamente el aspecto positivo de esa revolución tecnológica la que prevalezca. Lo importante es saber que depende de nosotros. Si las imágenes de la pantalla derrotan definitivamente a los libros, yo creo que sería muy grave, que quedaríamos muy a merced, digamos, de esas manipulaciones. Pero si esa derrota se produce, será nuestra culpa. Nosotros habremos organizado la sociedad, la educación dentro de la sociedad, de tal manera que las imágenes derroten enteramente y lleguen a expulsar incluso a las ideas que están presentes en los libros. No es algo mecánico, no es algo automático, no hay un futuro que esté escrito desde el principio del tiempo. No, digamos, la evolución es una elección humana y si es así, depende de nosotros elegir lo mejor y no lo peor, ¿no? Aunque Mario, a veces los pueblos tienden a elegir lo peor con más facilidad que lo mejor. Sí. Yo lo que veo como un gran problema es una paradoja. La cantidad de voces que hoy día se expresa es infinita, infinitamente mayor que nunca en la historia. Sin embargo, eso no ha aumentado el pluralismo, porque existen verdaderos monólogos separados unos de otros. Son comunidades autorreferentes que tienen una verdad, un tipo de credo y que no salen de esa autorreferencia que hay dentro de eso. Por lo tanto, no hay intercambio de ideas con otras visiones del mundo, con lo que es propio del pluralismo. Yo creo que es esta fragmentación del debate, de la comunicación pública, es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy día. Antes había grandes escenarios intelectuales, políticos, donde había una suma, digamos, que llegaba a un punto donde se debatían las grandes ideas. Hoy día yo veo que esto está tremendamente fragmentado y casi no hay canales de comunicación entre estos submundos. Después una cosa que a mí me ha preocupado mucho siempre, esto de los intelectuales. Tú dijiste, los intelectuales se equivocaron. Yo creo que tienen una tendencia innata a equivocarse, no es que se equivocaron en un cierto momento. Yo creo que hay una tentación intelectual a equivocarse y dejarse llevar por la perfección de las ideas. O sea, el delirio platónico en buenas cuentas, de pensar en abstracto, pensar en términos de la perfección, inventarte una utopía finalmente y después tratar de amoldar el mundo a la utopía, además con la idea de que tú eres superior al resto. Casi la misma palabra intelectual dice, somos una élite que sabe mejor que el resto del mundo lo que es correcto, lo que está bien, etc. Por lo tanto, bueno, y nosotros somos intelectuales de una u otra manera y estamos siempre en ese dilema, y por eso que el mensaje ese liberalismo modesto, tranquilo, dudoso, ese popperiano, es tan importante no solo para el liberalismo, sino para la misma tarea como intelectual, para no pasarse de la raya y empezar a convertirse en una especie de pequeño monje de una nueva secta. Absolutamente de acuerdo contigo, Mauricio. Yo creo que uno de los problemas por los que los intelectuales han quedado tan fácilmente seducidos por doctrinas absolutas, autosuficientes, y por los que la identificación del intelectual con la democracia ha sido débil y muchas veces han sido los grandes adversarios, enemigos y críticos de la democracia, es porque la idea de la imperfección irrita a los intelectuales. Si tú eres un poeta, si tú eres un novelista o un pintor o un músico,
tú aspiras a la perfección y puedes alcanzarla. Lo maravilloso es que puedes alcanzarla. Una gran novela, El Quijote, La Guerra y la Paz, Los Miserables, El Ulises de Joyce, son obras perfectas. Allí hay una perfección estética, artística, técnica. Bueno, el intelectual se resiste a aceptar que en la vida social no se puede alcanzar nunca esa perfección. Y entonces cede muchas veces a las doctrinas totalitarias que le presentan un mundo perfecto, en teoría. El comunismo, ¿cómo no? Una sociedad en la que han desaparecido prácticamente todas las injusticias que en la realidad nos rodean, una sociedad en la que no hay explotadores ni explotados, no hay ricos ni pobres, todos tienen lo mismo, una sociedad en la que realmente no hay injusticias, las injusticias han sido eliminadas. Eso nunca existió y nunca va a existir, pero sin embargo el intelectual se resiste a aceptar la mediocridad de la vida tal como es en nombre de ese sueño irrealizable. Si tú me permites una cosa, que tú la recalcaste en alguna obra, todo pensamiento utópico sueña con la erradicación del mal, cortarle al ser humano la parte que es defectuosa del mal. Y tú dices por ahí, el liberalismo acepta el ser humano como es. Y trata de construir una sociedad para seres humanos mezclados. Incluso Adam Smith, los grandes pensadores liberales, ¿qué hacen? Tratan de usar incluso los vicios para transformarlos en virtudes. Hasta el interés propio para que sea el interés común. Exactamente. Y yo creo que ahí está la gran fuerza y la modestia del liberalismo también. Bueno, y además es la creencia que ha permitido que haya cada vez menos violencia en una sociedad. Si somos distintos, si estamos condenados a discrepar unos de otros sobre muchas cosas, crear un sistema en el que esa discrepancia sea no solamente permitida, sino estimulada, porque a través de esa discrepancia se va progresando, despacio, es verdad, y a veces con retrocesos. Eso ha permitido que la sociedad sea muchísimo menos violenta que en el pasado, y cada vez que hemos renunciado a eso, ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, lo estamos viendo allí al lado, una violencia absolutamente atroz, una violencia que se traduce en hambre, en cárceles, en muertos. Bueno, ese es el extraordinario avance, pero es un avance, claro, es lento, es un avance que muchas veces debe retroceder porque se ha equivocado. Y entonces, eso es la mediocridad, y la mediocridad irrita a los artistas, a los intelectuales, amantes de perfección, y por eso es que la democracia tiene tanta resistencia en el ámbito artístico e intelectual. Y sin embargo, cuando de una manera desapasionada miramos el mundo, ¿qué comprobamos? Comprobamos que los países democráticos, que han avanzado más en ese mundo tolerante de la diversidad, de la coexistencia en la diversidad, son los países que han avanzado más en la civilización, son los que han creado, digamos, formas de justicia mucho más avanzadas que los otros países y también que han alcanzado niveles de vida mucho más elevados que los de los otros países. Pero digamos, ese sistema de avances lentos y progresivos que erradican la violencia no tienen el atractivo que tienen las utopías perfectas y por eso el intelectual tradicionalmente ha sido tan poco democrático y ha sucumbido con tanta facilidad a las utopías irrealizables, ¿no? Ese es un tema fascinante, ¿no? ¿Por qué los intelectuales no defienden o no han defendido la libertad, con las muchísimas excepciones que hay a esta norma? Y hay varias tesis interesantes. Hay el famoso libro de Julián Benda, La traición de los clérigos, de los años 20, en el que él se plantea, los clérigos, quería decir los intelectuales, realmente estaba usando un término clásico, y él se plantea, es la época, por supuesto, del nacionalismo, ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, Europa está empezando a ser devastada intelectualmente y culturalmente por las ideas nacionalistas y totalitarias, y entonces él se plantea
¿Por qué está pasando eso? ¿Y por qué los intelectuales están intoxicando el ambiente político de esa manera? Y tienen la tesis de que los intelectuales han abandonado el mundo del idealismo, el mundo de lo genérico, el mundo, en cierta forma, el mundo de la perfección, y han empezado a interesarse por cosas demasiado concretas que tienen que ver con la política práctica. Y él piensa que ese especie de aterrizaje en la realidad ha hecho perder al intelectual una perspectiva de conjunto y lo ha hecho convertirse en parte de la maquinaria política que en distintos lugares de Europa está tratando de conquistar el poder, no por la vía de la libertad, sino por la vía de la violencia, ¿no? Esa es una perspectiva. Y me refiero a un filósofo que tú conociste, muchos de ustedes han conocido, que ya falleció hace algunos años, Robert Nozick, que enseñaba en Harvard, autor de un libro muy importante, Anarquía, Estado y Utopía. Y él tiene la tesis, él dice, bueno, ¿por qué? Este es un tema muy fascinante. ¿Por qué los intelectuales odian la libertad? Por ejemplo, ¿por qué odian el mercado? ¿Por qué odian la economía de libre empresa? Y él dice, esto tiene que ver con el hecho de que en la primera etapa de la vida de un intelectual, que es la del colegio, la de la escuela, los valores que triunfan son muy distintos de los valores que triunfan cuando deja la escuela o deja la universidad y pasa a formar parte de la vida productiva. Él dice, en el colegio, ¿qué cosa se premia? ¿Qué cosa triunfa? ¿Qué cosa es valorado por la institución? Dice, sobre todo el mérito académico, sobre todo el mérito intelectual, sobre todo el ejercicio del pensamiento y el aprendizaje y el conocimiento. Pero en la medida en que uno va haciéndose adulto y va saliendo de ese mundo protegido al mundo real, competitivo y difícil del mercado, se va dando cuenta de que esos valores no le garantizan a quien cultiva esas prácticas el éxito. Uno se puede dar con el hecho de que en la sociedad los consumidores valoran un producto de mercado producido por gente que no tiene la menor sofisticación intelectual y que no valora el mundo académico ni el mundo intelectual en absoluto. Y al mismo tiempo, también se da con una realidad muy frustrante y muy humillante para el mundo intelectual, y es que tener conocimiento, tener sabiduría, haber reflexionado sobre el pasado y el presente, haber propuesto el tipo de futuro que uno quiere para su sociedad, no le garantiza un auditorio, no le garantiza el éxito, no digo ya económico, sino ni siquiera el éxito intelectual. Entonces, el intelectual tiene un desencuentro muy grande con la vida del mercado y con la vida productiva, porque esos valores que en su primera etapa resultaban tan importantes y tan determinantes y lo colocaban, digamos, en el centro protagónico del escenario, ahora en la vida productiva y en la vida del capitalismo real no le garantizan nada y en muchos casos lo condenan a la marginalidad. Es una tesis, en fin, opinable, debatible, arbitraria, pero que me parece interesante entre muchas otras para explicar eso, ¿no? Y una cosa quería acotar brevemente, retomando otro tema que surgió en la conversación, que es cuando hablabas en fin, el papel de la literatura latinoamericana. Una pregunta que me he hecho muchas veces, y en fin, seguramente hay muchas tesis posibles para explicarlo, es ¿por qué la literatura latinoamericana se internacionalizó en el mismo momento en que la política y la economía latinoamericana se amurallaron? Es decir, se distanciaron del resto del mundo, surgieron estas tesis nacionalistas, proteccionistas, dependentistas, en fin, como queramos llamarlas, todas las cuales lo que pretendían era proteger a América Latina de un mundo exterior y sobre todo de un mundo desarrollado exterior que suponía una amenaza. En ese mismo momento surge una generación y luego dos generaciones de escritores latinoamericanos que hacen exactamente lo contrario. Tumban las murallas, empiezan a admitir que tienen influencias externas sin ningún complejo, las exhiben y empiezan a producir una literatura que no solamente absorbe las influencias externas, sino que a su vez pasa a ser una literatura muy valorada en el mundo exterior porque ese mundo ve en esa literatura algo más que
que un ejercicio latinoamericano, algo que tiene una cierta connotación de universalidad, ¿no? Es muy fascinante eso. ¿Por qué en los años 60, en los años 70, la literatura latinoamericana es tan internacional y la política y la economía latinoamericana son exactamente lo contrario, ¿no? En fin, en algunos otros órdenes pasa lo mismo en el fútbol, ¿no? El fútbol latinoamericano. Te quitaron el micrófono. ¿Alguna opinión sobre eso, Mario? Pues yo quisiera, a propósito de Robert Nozick, uno de los pensadores liberales que aparece en mi libro, que es Raymond Aron, escribió sobre los intelectuales un libro absolutamente fascinante que se llama El opio de los intelectuales, donde explicaba, digamos, la fascinación de los intelectuales por el marxismo. ¿Qué los atrae del marxismo? ¿Por qué tantos intelectuales, a veces grandes poetas, grandes escritores, en lo que se refiere a las doctrinas políticas, caen embelesados por el marxismo? Y él explica esta fascinación de la siguiente manera. Dice, el marxismo es una religión, hay que creer. Y una vez que cree uno en el marxismo, encuentra absolutamente respuestas para todo. Claro, la doctrina liberal es exactamente lo contrario. Lo primero que le dice, digamos, a la gente que se acerca al liberalismo, nosotros no sabemos todo. Hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas en las que probablemente estamos equivocados. ¿Existe una verdad? Sí, existe una verdad, pero es difícil encontrarla, es difícil alcanzarla. Y cuando creemos que la hemos alcanzado, tenemos que aceptar que esa verdad puede ser solo transitoria y provisional, porque el avance de la ciencia, el avance de la tecnología puede descubrirnos el día de mañana que la Tierra no era plana como creíamos, sino más bien redonda, que todos los astros no giraban alrededor de la Tierra como creíamos, sino que la Tierra era un satélite más del Sol. En fin, esas grandes sorpresas pues nos esperan si nosotros creemos como un liberal. Entonces él dice, no, los intelectuales quieren respuestas para todo, quieren tener una seguridad absoluta, el marxismo les ofrece eso. La lucha de clases es lo siguiente, aquí en un momento dado de la historia, la burguesía derrota a la nobleza, luego vendrá el proletariado a derrotar a la burguesía y liberará enteramente a la sociedad de todas sus taras, sus limitaciones, sus pobrezas y alcanzaremos el paraíso como indicaba la religión. Entonces, él habla del marxismo como una religión laica. Los intelectuales en general han rechazado las verdades de la religión, pero hay una verdad que viene a reemplazar a la religión que tiene que ver con este mundo y eso los seduce porque efectivamente les da respuestas para todas las preguntas que se hacen, ¿no? Hay una cosa más, Mario, porque la verdad es fascinante, es esa oferta de saberlo todo, del futuro, etc. Pero también te ofrece un rol personal de liberador, de Mesías. O sea, te invita a un protagonismo extraordinario. Eso fue lo que a mí me sedujo absolutamente. Imagínate un chico de 15, 16 años que cree de verdad que en su poder está liberar la humanidad de todo su pasado, transformar al ser humano, crear al hombre nuevo. O sea, es un delirio que te ofrece, que por cierto que es muy fascinante, pero extraordinariamente peligroso. Yo creo que esa parte también es muy importante para el atractivo del marxismo. Sí, y no solamente eso que tú decías de la literatura, sino que abarcó a todas las artes y las sigue abarcando, la música. No había nada más bonito que las canciones de protesta, toda la intelectualidad. Bueno, en Chile además eran músicos de conservatorio, el Quilapayún, el Inti-Illimani, que fascinaban y siguen fascinando porque todavía hay mucha, en las bellas artes, todo este marxismo allí adentro con toda esta música linda, las palabras, el lenguaje, el romanticismo, ¿no? Que eran las canciones de protesta en toda América Latina. Y hablando de eso, Mario, yo voy a cambiar un poquito el tema, ya no sé si vamos a ir cerrando. Yo quedé muy impactada por uno de tus libros que lo leí muy sonrojada, que se llamó Los cuadernos de Don Rigoberto. Y yo aprendí a apreciar... Pero te gustó, ¿eh? ¿Te gustó? No, claro, pero ya te digo.
aprendí a apreciar este pintor que yo no conocía, Egon Schiele, que creo que el año pasado cumplió 100 años y todavía, a pesar de los 100 y pico de años de su arte, sigue habiendo mucha censura hacia su arte, ¿no? Donde se exhibe, se prohíbe que se hagan las exhibiciones. Pero para mí es fascinante y él tiene un cuadro muy lindo que se llama Libertad, ¿no? Que es una mujer muy bonita. Pero ¿te has sentido tú, Mario, censurado o autocensurado como Egon Schiele? No sé si se pronuncia así, Egon Schiele, pero yo quedé fascinada con esa obra y ese pintor tan maravilloso. Bueno, es un personaje fascinante porque murió muy joven, ¿no? Sí. Lo mató la gripe española, que se llamaba la gripe española, antes de cumplir 30 años. O sea que realmente fue un pintor precoz, fue un pintor muy audaz. Las pinturas que pintó, pues lo llevaron a la cárcel, por ejemplo, y fue en cierta forma lo que se llamaba un maldito en su época, porque sus cuadros iban contra la moral establecida, pintaba con una libertad que su época no admitía, y sin embargo hoy en día pues todo el mundo considera que fue un gran artista. En las artes ocurre una cosa muy fascinante. Muchas veces antes que la ciencia, los artistas avanzan en lo que luego será el conocimiento. A veces no son conscientes, ¿no es verdad? Eso lo decía Freud, por ejemplo. Decía, bueno, yo descubrí el subconsciente, pero en realidad el subconsciente estaba ya presente, por ejemplo, en las novelas de Dostoyevsky. Las novelas de Dostoyevsky muestran que el individuo no es solamente su cuerpo, que no son solamente sus ideas, sino que hay detrás de lo que hace y dice algo más. ¿Dónde se van, digamos, esas ideas que de pronto olvidamos y de pronto recordamos y aparecen en nuestra conciencia? ¿Dónde han estado? Eso lo describió maravillosamente Dostoyevsky sin pensar jamás que estaba descubriendo una dimensión del ser humano que científicamente solo 50 o 70 años después iba a tener, digamos, una descripción estrictamente científica. Yo creo que eso es lo que es maravilloso leer en las grandes obras, en las clásicas, cómo hay una intuición, ¿no?, de lo que es el futuro, lo que solo la ciencia en el futuro patentará, dará certificado de nacimiento. Pero cuando uno lee a Cervantes o cuando uno lee a Balzac o cuando lee a Víctor Hugo, por ejemplo, Los Miserables, que es una novela absolutamente extraordinaria, descubre que es muy actual, que muchas de las cosas que dice son absolutamente válidas para el presente. Eso el propio Víctor Hugo no lo sabía, lo ignoraba cuando escribió, guiado fundamentalmente por la intuición y la imaginación. Esa es una de las cosas maravillosas de la literatura. Creo que la literatura, aparte de embelezarnos, seducirnos, hechizarnos, enriquecernos, la literatura de alguna manera nos provee de un conocimiento que es como precoz y que solo con el tiempo la ciencia, la tecnología confirmarán. Por eso es que es tan importante, yo creo, la literatura en sociedad. No solamente por el riquísimo conocimiento que nos da sobre la vida, sino que despierta en nosotros un espíritu crítico. El mundo de la literatura es más rico que el mundo de verdad, y eso hace que frente al mundo de verdad, si estamos impregnados de literatura, seamos muy críticos y seamos capaces de ver aquello que anda mal con más claridad que quienes no frecuentan la literatura. Mario, Rocío mencionó la censura. Vos fuiste censurado varias veces, sí, incluso aquí en Argentina. Aquí fui, digamos, sí. En la época del gobierno militar prohibieron una novela mía, La tía Julia y el que escribidor, se llama La tía Julia y el escribidor. Y yo tengo todavía un decreto de 20 páginas
firmado por un general que se llamaba Arguindey, Arguindey, que era el ministro del Interior, y donde se explicaba muy claramente que esa novela, que además había recibido muy buena crítica, dicho sea de paso, en Argentina, ofendía al ser argentino. ¿En serio? Nunca entendí por qué ofendía al ser Bueno, lo que argentino pasa esa que, novela. ¿te acuerdas que Pedro Camacho, el personaje, decía que odiaba a los argentinos más que lo normal? Claro, pero era fundamentalmente porque su mujer, que era argentina, le ponía los cuernos. Bueno, quiero hacerte la... Estás argentina, ¿eh? Quiero hacerte la última pregunta, que es una pregunta que me ha pedido mucha gente que te haga. Digo, nosotros llegamos el viernes, vos llegaste el jueves a Bogotá, el viernes estuvimos trabajando en Bogotá, una cantidad de conferencias, actividades, luego viajamos toda la noche de Bogotá a Buenos Aires, estuvimos en plena actividad, fuimos a ver a Boca, que no fue mal, pero bueno, otra vez será. Anoche conduciste un diálogo con los presidentes Piñera y Macri en nuestra cena con 1.200 personas. Hoy tuviste reportajes, vinimos acá, mañana volvés a Buenos Aires, tenés la presentación del libro ahí en la Feria del Libro. Después nos vamos a Chile. Sí. En el medio escribiste tu columna, estás escribiendo, estás trabajando una novela. Bueno, tenés una vitalidad asombrosa realmente y sobre todo una vocación de seguir escribiendo, de seguir trabajando. Mucha gente dice, ¿cómo hace este hombre? Bueno, yo, digamos, tengo la suerte de poder hacer aquello que me gusta. De tal manera que, digamos, escribir para mí no es un trabajo. La idea del trabajo es la idea de una servidumbre que uno se impone, pero en realidad escribir, aunque me toma mucho tiempo y me cuesta mucho trabajo, para mí es un placer. Yo gozo enormemente escribiendo, entonces, mientras más horas pueda dedicar a aquello que me gusta, yo no lo siento como una servidumbre, como un trabajo. Al contrario, es algo que me cuesta esfuerzo, pero al mismo tiempo me exalta, me estimula. Y yo creo, y me atrevería a decir que me mantiene vivo, ¿no? Yo creo que si no pudiera escribir y no pudiera leer, que son cosas tan hermosas que enriquecen tanto mi vida, sí me moriría rápidamente. Yo tengo la esperanza de morirme con una pluma en la mano y terminando una frase que espero sea feliz. Muy bien. Anoche tuvimos nuestro festejo en Buenos Aires en una cena con los presidentes Macri y Piñera, como decía, más de 1.000 personas. Pero la verdad que este festejo tiene para nosotros, esta celebración, este acto, tiene un sabor especial porque es Rosario, es nuestra casa. Aquí se creó la Fundación Libertad hace ya 30 años. Y aquí seguiremos y ojalá Mario vuelva pronto, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias.